Minato Namikaze. El relámpago del destino harem ninja legendario más sistema de maestría secreta más romance más acción más Hokage supremos más desde los 6 años hasta la gloria. Si quieres proteger lo que amas, primero, hazte tan fuerte que nadie pueda quitártelo. Minato Namikaze, un niño genio con un pasado desconocido y un destino aún más brillante, despierta un antiguo sistema sellado en las profundidades de Konoha. El sistema del relámpago celestial. Por cada vínculo emocional que forja, ya sea con la fiera Kushina, la astuta Mikoto, la orgullosa Tsume o la legendaria Tsunade, el sistema lo recompensa con técnicas olvidadas, secretos de los grandes clanes y habilidades que superan incluso al Sharingan. Sin confiar en el tercer Hokage ni en las oscuras intenciones de Danzo, Minato crecerá entre combates, misiones, conspiraciones políticas y amores inesperados, hasta volverse más que un ninja. El Hokage más poderoso de todos los tiempos. Acción, romance, crecimiento emocional y un harem épico dentro del universo Naruto como nunca antes se ha visto. Capítulo 2. La luna colgaba en lo alto, serena y plateada, bañando los tejados de Konoha con una luz suave que apenas rozaba las ventanas del pequeño apartamento en el que vivía Minato. El niño, ya con 7 años, dormía con una expresión serena, aunque en su mente los sueños eran todo menos pacíficos. A menudo soñaba con campos de batalla, con palabras siniestras de adultos en las sombras, con decisiones que no entendía, pero sentía que algún día tendría que tomar. Esa noche, sin embargo, fue diferente. El viento entró por la rendija de la ventana, suave pero persistente. Minato se despertó con un leve escalofrío y, sin saber por qué, se levantó y salió al tejado. Desde allí, contempló la aldea envuelta en silencio. No lo sabía aún, pero esa sensación en el pecho, esa inquietud, era el comienzo de algo importante. A la mañana siguiente, en la Academia Ninja, Minato se presentó con la misma puntualidad de siempre. Con el cabello despeinado por el viento nocturno y los ojos más serios que de costumbre, saludó con una leve inclinación a sus compañeros. Fue entonces que la vio. Kushina Uzumaki, de cabellos rojos como el fuego y temperamento aún más ardiente, discutía con un grupo de niños que la molestaban por su procedencia. ¿Tienen algún problema con ser diferentes?, exclamó Kushina, con los puños apretados. Los chicos rieron, sin tomarse en serio su amenaza. Minato, desde el fondo, suspiró. No era alguien que interviniera a la ligera, pero esa vez, algo lo impulsó. Déjenla en paz, dijo, firme, mientras caminaba hacia ellos. Los otros lo miraron. Él era ese niño raro, callado, siempre atento, y que nunca decía mucho. Sin embargo, su mirada, esa mañana, tenía filo. Kushina lo observó con asombro. No por el gesto, sino porque había sentido una extraña calma cuando él habló. Por primera vez, no tuvo que levantar la voz para que la escucharan. El resto se retiró entre risas incómodas, y ella se cruzó de brazos, aún molesta. No necesitaba que me defendieran, dijo, mirando hacia otro lado. Lo sé, respondió Minato. Pero tampoco necesitabas desperdiciar tu energía con idiotas. Kushina lo miró de reojo y soltó una pequeña risa. No lo conocía mucho, pero en ese instante, empezó a verlo diferente. Como alguien que no hablaba por hablar. Alguien que estaba ahí. Las semanas pasaron y con ellas, una rutina nueva comenzó a nacer. Minato y Kushina no hablaban demasiado, pero poco a poco, empezaron a sentarse más cerca en clase. Un saludo tímido al principio del día. Una conversación corta en el almuerzo. Una mirada compartida cuando el sensei decía algo absurdo. Detalles pequeños, pero constantes. Minato no entendía del todo qué sentía. Era niño aún, pero cuando Kushina reía, sentía que el pecho se le hacía liviano. Y cuando se enojaba con otros, algo dentro de él ardía con fuerza. No por miedo, sino por una necesidad de estar allí para ella, aunque ella no lo pidiera. Kushina, por su parte, era fuego puro. Y como el fuego, era difícil de entender al principio, pero también imposible de ignorar. Al notar que Minato la miraba de lejos, le lanzó una pregunta sin filtros mientras caminaban juntos después de clases. ¿Por qué eres siempre tan callado? Porque escucho más de lo que hablo, respondió él, sin dudar. Ella parpadeó, y luego soltó una risa sonora. Eres raro, pero me gustas. No como gustar así, ¿eh? Se apresuró a aclarar, con las mejillas rojas. Solo digo que, me agrada que estés cerca. Minato no respondió. Solo caminó a su lado con una ligera sonrisa en los labios.
Esa noche, cuando volvió a casa, se encontró escribiendo por primera vez en una libreta que había guardado por meses. Hoy me dijeron que ser raro no es malo. Que puede significar ser uno mismo. Me lo dijo Kusina. Y por alguna razón, eso, me hizo sentir bien. Esa misma semana, Mikoto Uchiha se sumó a su grupo de entrenamiento. Elegante, tranquila y observadora. A diferencia de Kusina, Mikoto era el contraste perfecto. Donde Kusina era explosiva, Mikoto era meditación y precisión. Y pronto, notó algo en Minato que también le llamó la atención. Tienes un chakra, extraño. No salvaje como el mío, pero fluido. Como el viento, le comentó durante una práctica. ¿Eso es bueno o malo? Depende de cómo lo uses, respondió ella, sin dejar de mirar sus movimientos. Fue entonces cuando, sin que lo notaran, los lazos comenzaron a formarse. Lazos sutiles, aún jóvenes, pero verdaderos. Y Minato, sin darse cuenta, estaba empezando a no estar solo. Los días pasaban y el entrenamiento se volvía más intenso. Minato destacaba no por su fuerza, sino por su increíble capacidad de análisis y velocidad de reacción. Aunque todavía era un niño, su talento natural lo hacía avanzar más rápido que muchos genin mayores. El sensei notó su progreso y lo emparejó con Tsume Inuzuka para prácticas en exteriores. Tsume, joven pero feroz, entrenaba siempre con su cachorro Kuromaru. Tenía una energía salvaje, casi indomable, y al principio, no le agradaba que le pusieran a alguien tan tranquilo. ¿Me pones con el más callado? Voy a aburrirme. Protestó Tsume el primer día. Pero durante la primera misión de práctica, cuando fueron emboscados por bandidos en el bosque, fue Minato quien reaccionó primero. Usó su agilidad para atraer la atención de los enemigos y guiar a Tsume hacia un punto seguro donde pudieran contraatacar juntos. Pensé que eras un ratón de biblioteca. Le gritó ella entre jadeos, mientras derrotaban al último de los atacantes. Los ratones también saben escapar, respondió él, con un guiño que desconcertó a Tsume. Desde entonces, Tsume empezó a verlo con otros ojos. No era solo un genio silencioso. También era alguien con coraje real. Alguien en quien se podía confiar. Mientras tanto, Minato también se dio cuenta de algo. Todos los que lo rodeaban cargaban sus propias heridas, sus propias inseguridades. Kusina, con su temor a ser rechazada por ser la Jinchuriki. Mikoto, con la presión de ser una Uchiha. Tsume, con su lucha por ser reconocida no solo como una chica salvaje. Él lo entendía. Porque también cargaba lo suyo. La soledad, la incertidumbre, la necesidad de volverse fuerte para proteger lo que aún no tenía, pero que quería formar. Y aunque todo parecía encaminarse hacia la normalidad, una sombra comenzó a colarse en su vida. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, lo observaba con atención. Más de la que parecía necesaria para un niño en la academia. Y detrás de él, como una sombra aún más oscura, Dan Shimura murmuraba nombres, hacía preguntas y pedía informes detallados sobre ese niño rubio con potencial. Minato lo notó. Y aunque aún era joven, aprendió una lección vital. No todos los aliados sonríen. Y no todos los enemigos se muestran como tales desde el inicio. Desde ese día, comenzó a prestar más atención a los susurros, y menos a las palabras suaves. La primavera había llegado a Konoha. Las flores de cerezo danzaban con el viento y el entrenamiento en la academia parecía menos pesado con el aroma fresco que invadía los jardines. Una tarde, el sol se filtraba entre los árboles cuando Minato y Mikoto quedaron a solas tras una clase de lanzamiento de kunai. Mikoto, perfeccionista y orgullosa, había fallado uno de sus lanzamientos y se quedó practicando mientras los demás se marchaban. Tienes buen control del chakra, pero estás tensando demasiado el brazo al lanzar, dijo Minato, que también se había quedado, aparentemente por casualidad. ¿Y tú qué sabes? Replicó Mikoto, sin mirarlo. He visto tus movimientos varias veces. Solo te observo porque eres muy buena. La sinceridad en su voz la hizo bajar la guardia por un momento. Era raro que alguien le hablara sin la carga del apellido Uchiha encima. ¿Me estás halagando? Solo estoy diciendo lo que veo, respondió él con una leve sonrisa. Ella se sonrojó levemente, más por sorpresa que por timidez. Gracias, Minato. Desde ese día, comenzaron a hablar más. No eran conversaciones largas, pero sí significativas. Mikoto se abrió poco a poco, hablando de su familia, de las presiones, del orgullo y la soledad. Minato la escuchaba sin juzgar. Ella sentía que, por primera vez, alguien la veía como persona, no como una heredera del clan.
En otra ocasión, Tsunade visitó la academia para dar una charla a los jóvenes aspirantes. Minato quedó hipnotizado por su fuerza, su seguridad y la forma en que todos, incluso los adultos, la respetaban. Cuando Tsunade terminó su charla, Minato se le acercó sin miedo. Señorita Tsunade, ¿algún consejo para volverse tan fuerte como usted? Ella lo miró de arriba a abajo, reconociendo el brillo decidido en sus ojos. No te conformes con ser fuerte. Aprende a decidir para qué quieres esa fuerza. Minato quedó pensando en esas palabras por días. La fuerza no servía si no tenía propósito. Y él ya empezaba a tener uno: proteger a quienes amaba. A esas chicas que estaban empezando a llenar su mundo con calidez y desafíos. Pero no todo eran flores. Una noche, Minato volvió a casa después de entrenar hasta tarde. En su puerta encontró una carta sin firma. Demasiado poder en manos inestables es un peligro para la aldea. Vigila tus pasos, Namikaze. Su corazón se aceleró. Esa letra no era de alguien común. Y eso solo confirmó lo que ya sospechaba. Lo estaban observando. Medían su poder. Y no con fines amistosos. No podía confiar en todos. Ni siquiera en aquellos que debían protegerlo. El mensaje anónimo no abandonaba la mente de Minato. Lo guardó, no por temor, sino por precaución. Sabía que algo se cocía entre las sombras de Konoha, algo que escapaba al alcance de los ojos comunes. Desde ese día, empezó a observar más. Escuchaba lo que los adultos callaban, las miradas entre los consejeros del Hokage, los silencios entre Danzi y Hiruzen durante las reuniones públicas. Se dio cuenta de algo. Konoha no era solo luz, también había rincones de oscuridad cuidadosamente ocultos. Durante uno de sus entrenamientos en el campo al norte de la aldea, Minato encontró a Kushina entrenando con furia. Golpeaba un tronco con sus puños envueltos en chakra. Cada impacto era como un grito contenido. ¿Estás bien?, preguntó Minato, acercándose con cautela. Kushina giró, sudorosa, el cabello rojo pegado a su rostro. Su mirada era dura, pero cuando vio que era él, se suavizó. Solo, necesitaba descargarme. Se sentó en una roca, respirando hondo. A veces odio ser la portadora del ki. No me dejan ni entrenar fuera sin un ambú vigilándome. Minato se sentó a su lado, sin decir nada al principio. Luego, con tono firme. No eres solo eso, Kushina. Eres una kunoichi fuerte, con voluntad inquebrantable. Lo que llevas dentro no define lo que eres. Kushina lo miró, sorprendida por su tono. No era el niño tímido que conoció hace un año. Era más firme, más confiado. Y sus palabras, no eran por compasión, sino por convicción. Eres raro, Minato Namikaze, pero me agradas. Ambos rieron. Por primera vez en semanas, Kushina no se sintió sola. Y Minato sintió algo nuevo. Su cercanía lo conmovía de una manera diferente. No como compañera, sino como alguien más importante. Esa noche, en su cuarto, Minato comenzó a escribir un diario. No de batallas, sino de emociones. De vínculos. De sueños. Entre ellos, uno crecía silencioso. Formar una familia. No ahora, pero algún día. Una donde nadie estuviera solo. Donde todos pudieran reír sin miedo. Mientras la luna brillaba sobre la aldea, Minato entrenaba en silencio, puliendo una nueva técnica que combinaba velocidad y sellos. Algo que lo haría inalcanzable, no por arrogancia, sino para estar donde lo necesitaran en un instante. Y lejos, en una sala oscura bajo la torre del Hokage, Dan Shimura observaba un pergamino sellado. Minato Namikaze, será útil. O será eliminado. Días después, el tercer Hokage convocó a varios genin destacados para una misión de escolta. Era una tarea simple, pero estratégica: proteger a un diplomático del país del té durante su estadía en Konoha. Minato fue asignado como líder del escuadrón. Era inusual que un genin liderara una misión, pero su desempeño reciente había hecho eco incluso entre los genin. Junto a él fueron asignadas Kushina, Mikoto y otro joven de actitud desafiante llamado Ibiki. El contraste de personalidades fue inmediato. ¿Tú eres el líder?, cuestionó Ibiki con una sonrisa burlona. Pensé que el chico bonito solo servía para correr rápido. Minato, lejos de enojarse, respondió con calma. No estoy aquí para lucirme. Estoy aquí para cumplir la misión. Si tienes un problema, lo resolvemos después de proteger al diplomático. Esa actitud serena sorprendió a Mikoto. Ya había escuchado de él, pero ahora lo veía en acción. No reaccionaba con orgullo, ni con ego. Solo con determinación.
La misión fue tranquila al inicio, pero al tercer día, una emboscada sacudió al escuadrón. 4 mercenarios encapuchados atacaron al anochecer. Ibiki fue herido rápidamente, y Mikoto quedó cubriendo su retirada. Kusina luchaba con ferocidad, pero era superada en número. Minato apareció como un destello. Su velocidad había mejorado más allá de lo imaginable. No usó aún el Raijin, pero sí una técnica nueva que había estado perfeccionando. Raijin no Uzu, un torbellino de chakra eléctrico que desorientaba al enemigo al tiempo que lo dejaba vulnerable. En menos de un minuto, 2 de los enemigos estaban fuera de combate. Los otros huyeron. ¿Están bien?, preguntó, ayudando a Mikoto a incorporarse. Sí, gracias a ti. Mikoto lo miró con ojos brillantes, sorprendida por su valentía y fuerza. Kusina, jadeando, sonrió levemente. Eres increíble, Minato. No soy increíble, respondió. Solo no quiero perder a nadie. Y esa frase, sencilla, se grabó en el corazón de ambas kunoichi. Al regresar a la aldea, el informe de la misión impresionó al consejo. Sin embargo, a puertas cerradas, Hiruzen observaba con atención los movimientos de Minato. No porque dudara de él, sino porque Danz lo hacía. Y cuando Danz sospechaba, se movía en silencio. Es fuerte. Más de lo que parece, murmuró Danz frente al espejo de su despacho. Pero la fuerza sin control puede volverse en contra de la aldea. Minato, por su parte, comenzó a darse cuenta de los susurros. Empezó a investigar sin levantar sospechas. Descubrió nombres, vínculos ocultos, incluso operaciones de la fundación que se realizaban sin la aprobación del Hokage. Y en el medio de eso, estaba él. Una pieza que aún no sabían cómo mover. Esa noche, mirando el cielo desde el techo de su casa, Mikoto apareció sin avisar. ¿Tienes un momento? Siempre. Le hizo un espacio a su lado. Ambos miraron las estrellas. Mikoto hablaba poco, pero con él, su voz salía más suave. Cuando peleaste por nosotros, pensé en mi clan. En cómo luchamos por poder. Pero tú peleas por personas. Las personas son lo único que vale proteger, susurró él. Mikoto lo miró, y por primera vez, algo cálido le revoloteó en el pecho. Pasaron semanas desde la misión de escolta. El equipo de Minato fue rotado, pero los lazos creados durante esa experiencia no se rompieron. Kusina y Mikoto seguían visitándolo de vez en cuando, a veces para entrenar, otras solo para hablar. Lo admiraban por diferentes razones, pero ambas comenzaban a sentir algo más. Una tarde, Minato entrenaba en el campo más apartado del bosque de Konoha. Sus movimientos eran fluidos, calculados. Estaba perfeccionando una nueva técnica de sellado. Fin. Kekai Noroi, una barrera que no solo protegía, sino que interfería con el chakra del enemigo si intentaba atravesarla. Eso no es una técnica común para un genin, dijo una voz firme. Era Tsume Inuzuka, joven, ruda y con su fiel compañero canino a su lado. Lo había estado observando desde lejos. Necesito prepararme para todo, dijo él, sin detenerse. ¿Todo? ¿O para alguien?, preguntó ella con un dejo de desconfianza. Minato la miró fijamente, sin sonreír. El tercer Hokage me asignó una tarea de patrullaje. En el trayecto, encontré rastros de la fundación. Sellos en zonas donde no debería haberlos. Marcas de pruebas de chakra. Y no fue un entrenamiento oficial. Tsume chasqueó la lengua. También lo he notado. Pero nadie quiere hablar de eso. Danz tiene miedo, o poder. Quizás ambos. Minato asintió. Hay algo podrido en la raíz. Y no pienso quedarme de brazos cruzados. La ferocidad en sus ojos impresionó a Tsume. No era el típico niño obediente. Había una oscuridad calmada en él, una convicción que le recordaba a los líderes de manada. Eres interesante, Namikaze. Solo hago lo que debo, respondió él. Tsume lo observó con intensidad. Luego se giró, pero dejó caer una frase antes de marcharse. Si vas a enfrentar lobos, más vale que no te conviertas en oveja. Esa noche, mientras revisaba antiguos textos de sellos, Kusina llegó sin avisar. Llevaba una caja de dangos y un brillo juguetón en los ojos. Hora de descanso, tonto. No puedes salvar el mundo sin azúcar en la sangre. Minato no pudo evitar sonreír. Gracias, Kusina. No es solo por ti, también lo necesito. Extraño a mis padres, ¿sabes? Konoha es mi hogar, pero a veces siento que soy una extraña aquí. Minato se sentó junto a ella, dejando los libros a un lado. No estás sola. Y nunca lo estarás mientras yo esté aquí.
Kusina lo miró, con el corazón latiendo fuerte. Por un segundo, pensó en abrazarlo. Pero solo tomó su mano. Él no la soltó. Al mismo tiempo, Mikoto entrenaba con su padre. Era noche cerrada, pero su mente no podía concentrarse. Ese chico, Minato. ¿Es importante para ti? Preguntó Fugaku, con tono neutral. Sí. Pero no como tú crees. Entonces asegúrate de saber lo que sientes, dijo el líder Uchiha. Porque los sentimientos, en nuestra vida, son armas. Si no los manejas, otros lo harán por ti. Y Mikoto lo entendió. Minato no era solo una promesa de amor. Era un cambio. Una posibilidad. Una lluvia ligera cubría Konoha cuando Minato caminaba hacia el archivo secreto de la aldea. Había recibido una misión especial. Entregar unos pergaminos sellados al Sandaime. Pero algo no encajaba. El edificio estaba silencioso. Demasiado. Activó un sello sensorial en su palma, uno que él mismo había creado. Sintió presencias, pero no de Ambu. No eran las habituales. Eran frías. Ocultas. Danz, susurró para sí, con el ceño fruncido. Entró con cautela. Y entonces lo vio. Un shinobi vestido de negro, máscara sin símbolo. Estaba colocando un sello en la base del archivo. Una técnica de espionaje. Minato actuó de inmediato. Kai. Rompió su propio chakra para liberar el genjutsu que lo rodeaba, alto. El hombre se giró y lanzó una kunai explosiva. Minato desapareció en un destello amarillo. El Rasengan impactó al infiltrado directo en el torso. Pero no era real. Un clon. El verdadero ya había escapado. Minato recuperó el pergamino caído. Confirmó sus sospechas. Información clasificada sobre linajes Kekkei y Genkai, sellos de contención, y menciones del clan Uzumaki. Ese archivo no estaba ahí por accidente. Volvió con el Sandaime. Pero en lugar de entregarle el pergamino directamente, lo selló con una técnica suya y le entregó una copia modificada. El tercer Hokage lo notó. Su mirada se volvió severa. Eres precavido, Minato. Y usted tolera demasiado a Danz. Hiruzen lo miró largo rato. Luego suspiró. Hay cosas que un shinobi no debería ver tan joven. Y hay cosas que no deberían existir, Hokage-sama, respondió Minato con seriedad. Ese día, algo cambió entre ellos. La distancia se hizo más evidente. Minato no era un soldado ciego. Era un estratega. Un líder en formación. Al regresar a casa, Mikoto lo esperaba en la entrada de su edificio. Lo había estado siguiendo de lejos, por pura intuición. Minato apenas la miró. Gracias por venir. Sabía que algo pasaba. No soy solo una Uchiha por apellido. Lo sé, dijo él. Y se sentó junto a ella, bajo la lluvia. No hablaron más. Solo permanecieron juntos. En silencio. Compartiendo un momento que no requería palabras. Kusina los vio desde lejos. No se sintió celosa. Solo, confundida. Sabía que no debía apresurarse. Pero también, que no quería quedarse atrás. Esa noche, escribió una carta que nunca entregó. A veces siento que tú ves más allá de lo que decimos. Como si entendieras lo que callamos. Eso me da miedo, pero también me hace querer quedarme cerca. El entrenamiento en el campo de batalla nunca era sencillo. Minato lo sabía bien. El viento acariciaba su rostro mientras corría a toda velocidad, su reflejo destellando como un relámpago en la vasta extensión de la tierra de entrenamiento. Kusina, Mikoto y Tsunade lo observaban desde una distancia. Sabían que Minato entrenaba más que todos ellos. Su deseo de ser el más fuerte, de proteger a su gente, lo impulsaba a ir más allá de los límites. Mikoto estaba pensativa, observando cómo el dorado relámpago de Minato trazaba círculos a su alrededor. Un día, alguien podría no verlo venir. Esa rapidez, esa increíble velocidad, podría ser su perdición si no aprendía a usarla con cautela. Minato siempre lo da todo, pero, ¿será suficiente para lo que está por venir? Preguntó Mikoto, mirando a Tsunade. La rubia, con una mirada que reflejaba años de lucha, asintió lentamente. Nada de lo que hagas puede prepararte completamente para lo que está por venir. Solo puedes seguir adelante y aprender de tus caídas. Tsunade había sido testigo de las atrocidades que ocurrían en la sombra. El mismo Danz, y sus intenciones ocultas, le preocupaban. Nadie sabía cuán profunda era la corrupción en las filas de Konoha. Lo que Minato estaba haciendo, investigando a fondo los pergaminos y el archivo, no era algo que cualquier otro ninja pudiera hacer sin consecuencias. Pero Minato no pensaba en las consecuencias.
Él estaba comprometido con la verdad, y el precio que tuviera que pagar era un precio que no le temía. Eso lo hacía peligroso. Al día siguiente, Minato recibió una nueva misión: proteger a un grupo de aldeanos que atravesaban una zona de tierras devastadas por la guerra. El viaje sería largo, pero Minato no dudó. Estaba acostumbrado a proteger a otros, pero algo en su interior le decía que esta misión no sería como las demás. En el camino, una noche, cuando el grupo de aldeanos ya descansaba, el aire lo inquietó. La presencia de un enemigo se materializó lentamente ante él. Un ninja de Kiri, sigiloso y mortal, surgió de las sombras. Minato Namikaze, dijo con voz fría. He escuchado mucho de ti. Minato lo observó con calma. El shinobi delante de él no era un oponente común. Tenía la habilidad de desaparecer y reaparecer a voluntad, similar al estilo de los Anbu. ¿Qué quieres?, preguntó Minato, sin apartar la vista del enemigo. Simplemente, observar tu capacidad. Me gustaría ver si eres tan rápido como dicen. Sin previo aviso, el ninja desapareció y reapareció a su lado, lanzando un kunai directo a su cuello. Minato, sin pestañear, desvió el kunai con un simple toque y luego se alejó a una velocidad vertiginosa, apareciendo detrás de él. El ninja intentó reaccionar, pero Minato ya tenía el Rasengan listo, apuntando directamente a su torso. No eres digno de estar en mi camino, dijo Minato con una calma escalofriante, antes de liberar su técnica. El Rasengan hizo contacto, y el ninja fue arrojado varios metros atrás, desvaneciéndose en una nube de humo. Pero Minato no se relajó. Su mente estaba en alerta máxima. ¿Por qué Kiri envió a un shinobi de ese nivel para enfrentarse a mí? Antes de que pudiera procesar la situación, sintió una presencia familiar acercándose. Mikoto y Tsunade aparecieron corriendo. Las dos mujeres lo rodearon rápidamente, sus ojos buscando cualquier señal de herida en él. ¿Estás bien?, preguntó Mikoto, claramente preocupada. Minato asintió, aún enfocado en la sombra de lo que acababa de suceder. Sí. Pero no todo fue como parecía. Este ninja tenía algo más detrás de su misión. Tsunade, con el ceño fruncido, observó el área. Esto no es casualidad. Hay algo mucho más grande en juego. El grupo continuó su camino hacia el destino de la misión, pero las palabras de Tsunade pesaban en el aire. Minato sabía que lo que había enfrentado no era más que la punta del iceberg. Por la noche, mientras el grupo descansaba, Minato se apartó nuevamente. Necesitaba estar solo, ordenar sus pensamientos, y prepararse para lo que vendría. El enemigo seguía observando desde las sombras. La noche en la que Minato se encontraba meditando no fue tranquila. En la oscuridad, las sombras parecían moverse por sí solas, y una extraña sensación de inquietud lo rodeaba. Aunque estaba acostumbrado a los ataques sorpresivos, algo en su instinto le decía que esta vez no era una simple amenaza. De repente, un sonido suave rompió el silencio de la noche. Un crujido, como si alguien estuviera caminando sobre ramas secas. Minato se puso en guardia al instante, pero no reaccionó aún. Estaba esperando el momento adecuado para moverse, su mente alerta. No puedes esconderte para siempre, Minato, la voz resonó en la oscuridad, suave pero firme. Minato frunció el ceño. Reconoció esa voz, aunque no la había escuchado en años. Era una voz que lo llenaba de desconfianza, una voz que lo conectaba con recuerdos de su niñez y su primer encuentro con la corrupción del mundo ninja. Danz, murmuró, con una leve sonrisa de desdén en sus labios. Sabía que estaba en su territorio ahora. Danz Shimura, el líder de la raíz y uno de los personajes más oscuros de Konoha, no se molestaba en aparecer a menos que tuviera algo que ganar. Danz, envuelto en las sombras, apareció frente a él. Su presencia era inquietante, casi como si el aire alrededor de él se espesara. ¿Te sorprende verme?, preguntó Danz, sus ojos cubiertos parcialmente por su venda, pero su mirada profunda y penetrante se sentía como una presión constante sobre Minato. Eres el futuro de Konoha, Minato. Pero, ¿realmente estás listo para todo lo que eso implica? Minato no respondió de inmediato. Sabía que Danz siempre hablaba en acertijos, tratando de sembrar dudas en la mente de sus oponentes. Sé lo que buscas, Danz, respondió Minato finalmente, su voz seria y decidida. Y no caeré en tus juegos. Danz hizo un gesto con la mano, como si Minato fuera solo una pieza en un tablero de ajedrez. No estoy aquí para jugar, Minato. Estoy aquí para ofrecerte un camino. Un camino hacia el poder absoluto. El Hokage no tiene que ser solo un título honorífico. Debe ser alguien que controle todo.
Que no tenga rivales. Y yo puedo enseñarte a ser esa persona. Minato lo observó fijamente, sin apartar la mirada. Sus ojos, brillando con una determinación implacable, no mostraban miedo. No necesito tus enseñanzas, Danz. No tengo interés en tu visión de poder. Quiero proteger Konoha, no gobernarla con mano de hierro. Danz sonrió, pero era una sonrisa fría, calculadora. Eso es lo que todos dicen, Minato. Pero la verdad es que Konoha está en un peligro constante, y solo aquellos que comprenden la verdadera naturaleza de este mundo pueden salvarla. Tienes el talento, la velocidad, el poder, pero falta algo. La voluntad de hacer lo que sea necesario. Minato apretó los puños. Sabía lo que Danz estaba insinuando. La línea entre proteger y dominar era fina, y a menudo, aquellos que se consideraban protectores caían en la trampa de creerse los salvadores de todo. Mi camino no será como el tuyo, dijo Minato, con firmeza. No caeré en la oscuridad solo para obtener poder. Danz observó a Minato en silencio por un momento, y luego soltó una ligera carcajada. Veremos cuánto tiempo puedes mantener esa inocencia, Minato. El mundo real no es tan limpio como crees. Y cuando llegue el momento, lo sabrás. Con esas palabras, Danz desapareció en las sombras, como un fantasma. Minato permaneció en el mismo lugar, con el viento moviendo su cabello. Sabía que el enfrentamiento con Danz no había hecho más que comenzar. Lo que había dicho no era simplemente una amenaza vacía. Las intenciones de Danz eran claras. Deseaba que Minato se uniera a su causa, para que juntos pudieran controlar el destino de Konoha. Pero Minato sabía que el precio de esa alianza sería la pérdida de su alma. No podía permitirse ceder. La misión de proteger a su gente y la aldea era lo único que importaba. Y si eso significaba enfrentar a Danz y a cualquier otra sombra que se alzara en su camino, entonces lo haría. Minato se giró y regresó con el grupo. Las mujeres lo esperaban, pero su rostro estaba sombrío, marcado por la tensión de la conversación que acababa de tener. Kusina, al verlo llegar, se acercó rápidamente. Su preocupación era evidente en sus ojos. «Minato, ¿estás bien?», preguntó con una suavidad que contrastaba con la dureza de su entorno. Minato asintió, aunque no estaba completamente convencido de que estuviera bien. El peso de lo que estaba por venir recaía sobre sus hombros. «Sí, pero algo está por ocurrir. No puedo confiar en muchos, Kusina. El tercer Hokage, Danz, hay algo más en juego aquí, algo que aún no puedo entender completamente». Kusina frunció el ceño, al igual que Tsunade y Mikoto, quienes se acercaron también. «Minato, si necesitas ayuda, lo sabes. Nosotras estamos a tu lado», dijo Tsunade, con un tono de voz que reflejaba su propia determinación. Minato miró a las tres mujeres que lo acompañaban, y por un momento, el peso de la soledad que sentía desapareció. Aunque su camino sería difícil y lleno de obstáculos, no lo recorrería solo. La confianza que depositaba en ellas era inquebrantable, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. «Gracias», dijo, sus palabras cargadas de gratitud. Pero en su interior, la preocupación seguía presente. Sabía que un gran desafío se cernía sobre Konoha, y aún no comprendía todo lo que estaba por llegar. La luna llena iluminaba el cielo, su luz plateada reflejada en el agua del lago cercano a la aldea. Minato, acompañado de Kusina, Tsunade y Mikoto, caminaba en silencio por el borde del agua. Era un momento de calma, algo que necesitaba después de los eventos recientes con Danz. Aunque sentía la presión sobre sus hombros, también sabía que contar con el apoyo de sus amigas le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. «No puedo dejar que lo que dijo Danz me afecte», comentó Minato, rompiendo el silencio. Su tono de voz era grave, pero también había un toque de incertidumbre. No era como si estuviera buscando consuelo, pero en ese momento, necesitaba hablarlo. Kusina, caminando a su lado, lo miró con una mezcla de comprensión y determinación. «Minato, sabes que no estamos de acuerdo con Danz. Lo que él busca es poder, y tú buscas proteger a Konoha. Eso es lo que te hace diferente», dijo Kusina, sus palabras llenas de sinceridad. Minato la miró con una leve sonrisa. A pesar de la intensidad de la situación, él siempre podía encontrar algo de calma en la cercanía de Kusina. Era esa conexión, esa confianza mutua, lo que lo mantenía firme. Tsunade, que caminaba detrás de ellos, intervino con una mirada más seria. «Lo que Danz dice no tiene valor, Minato. Todos sabemos cómo actúa. Lo que importa es lo que tú decidas hacer.
Tienes el poder, y lo que más necesitamos ahora es tu liderazgo, le dijo Tsunade, con una firmeza que reflejaba su propia experiencia. Mikoto, que se había mantenido en silencio hasta ese momento, se adelantó para caminar junto a Minato. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de preocupación y esperanza. Minato, todo el mundo tiene dudas. Pero lo que nos unió desde el principio no es solo el poder, es nuestra voluntad de proteger a los que amamos. Tú eres un faro para nosotros. No dejes que nadie te haga dudar de eso, dijo Mikoto con suavidad, aunque sus palabras resonaban con fuerza en su corazón. Minato se detuvo un momento, mirando el reflejo de la luna en el agua. Podía sentir el peso de las palabras de sus amigas. Aunque la duda siempre había sido una sombra persistente en su mente, no podía permitir que esa sombra oscureciera su visión. Había una verdad más profunda en lo que decían. El poder no debía ser solo un medio para controlar, sino un medio para proteger. Gracias, murmuró, sus ojos brillando con gratitud. Pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. La batalla interna que libraba contra su propio destino no se resolvía con palabras de aliento, sino con decisiones que definirían el futuro. El grupo continuó su caminata en silencio, pero Minato sentía el vínculo de confianza más fuerte que nunca. No estaba solo en esta travesía, y eso lo llenaba de determinación. No importaba cuántos desafíos enfrentara, no importaba cuántas sombras intentaran arrastrarlo hacia la oscuridad. Había algo mucho más grande que lo mantenía firme: su propósito. En su mente, las palabras de Danz seguían retumbando, pero también lo hacía el recuerdo de las personas que amaba, de las mujeres que habían estado a su lado en los momentos más oscuros, y de la aldea que juró proteger. De repente, Minato se detuvo, su mirada fija en el horizonte. Debo regresar, tengo trabajo que hacer, dijo, volviendo a la realidad. Kusina lo miró con curiosidad. Sabía que Minato no tomaba una decisión como esa sin tener una razón de peso. ¿A qué te refieres?, preguntó, inquieta. Al tercer Hokage. Lo he estado observando más de cerca últimamente. Hay algo que no cuadra, algo que no me termina de encajar, dijo Minato, su tono grave y pensativo. No puedo confiar completamente en él, y menos después de la reunión con Danz. Algo se está fraguando en las sombras. Tsunade y Mikoto intercambiaron una mirada preocupada. Ambas sabían que Minato no era alguien que tomara decisiones precipitadas, pero también sabían lo que eso significaba. Si Minato desconfiaba del tercer Hokage, las implicaciones eran serias. ¿Qué harás?, preguntó Tsunade, con una seriedad que igualaba la de Minato. Minato miró al grupo, sus ojos brillando con determinación. Lo que haga falta. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la aldea está siendo manipulada por alguien con intenciones oscuras. Necesito saber la verdad. El viento sopló suavemente, como si estuviera presagiando lo que estaba por venir. El camino de Minato estaba a punto de volverse aún más peligroso, pero él ya estaba listo. Sabía que su destino no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo con todo lo que tenía. Kusina dio un paso hacia él, tomando su mano con firmeza. No importa lo que suceda, Minato. Estamos contigo, dijo, sus ojos llenos de determinación y afecto. Las otras dos mujeres asintieron, mostrando su apoyo incondicional. Minato sonrió, agradecido por su compañía, pero su mente seguía centrada en lo que debía hacer. Sabía que había comenzado a caminar por un sendero solitario, pero no le importaba. Su misión, su objetivo, estaba claro: proteger a Konoha, sin importar los sacrificios que tuviera que hacer. Con una última mirada al grupo, Minato se giró y comenzó a caminar de nuevo. El futuro lo esperaba, y estaba dispuesto a enfrentarlo, por él y por todos los que confiaban en él. El día había caído en la aldea de Konoha, y una sensación de inquietud recorría las calles. Mientras Minato se alejaba con paso firme, sus pensamientos se entrelazaban con las palabras que había intercambiado con las mujeres que lo rodeaban. El tiempo que había pasado con ellas lo había cambiado, y ahora su mente estaba llena de decisiones y dudas. Pero una cosa era clara: no podía seguir ignorando las sombras que se cernían sobre su hogar. A medida que se adentraba en las calles de la aldea, los edificios que una vez le resultaban familiares parecían ahora diferentes, como si estuviera viendo Konoha a través de una nueva lente. Los habitantes seguían su rutina diaria, ajenos a los problemas que se cocían en las altas esferas del poder. Pero Minato sabía que esos problemas pronto llegarían a la superficie, y él debía estar preparado. Su primer destino era el cuartel del tercer Hokage, un lugar que, aunque respetado por muchos, se sentía cada vez más como un laberinto lleno de secretos.
Había algo en el comportamiento del tercer Hokage que no le encajaba. La forma en que evitaba ciertas conversaciones, sus respuestas evasivas, todo parecía indicarle que había más en juego de lo que aparentaba. Minato sabía que debía actuar con cautela. Aunque el tercer Hokage había sido una figura paternal para él, su desconfianza crecía con cada paso que daba hacia la verdad. Sabía que no podía enfrentarse a él sin pruebas claras, pero su instinto le decía que algo estaba por suceder, algo que cambiaría la aldea para siempre. Al llegar al cuartel, Minato observó desde lejos. El edificio estaba en silencio, sin la presencia usual de los guardias y los shinobi patrullando. Decidió acercarse con sigilo, utilizando sus habilidades para moverse sin ser detectado. Sabía que cualquier acción imprudente podría poner en peligro no solo su misión, sino también la seguridad de sus seres queridos. Con la habilidad del Iraisin en su arsenal, Minato logró infiltrarse en el edificio sin ser detectado. Se movió por los pasillos, escuchando atentamente cualquier ruido que pudiera indicar la presencia del tercer Hokage de alguien más. Finalmente, llegó a la sala de reuniones donde el tercer Hokage solía tratar asuntos importantes. A través de la puerta entreabierta, Minato pudo ver al anciano Hokage conversando con una figura sombría que no lograba identificar. Minato se agachó, ocultándose en las sombras mientras escuchaba la conversación. Las palabras que escuchó hicieron que su corazón se acelerara. El tercer Hokage estaba discutiendo con Danz, y las palabras que intercambiaban estaban llenas de una tensión palpable. Todo está en su lugar, Hiruzen, dijo la voz de Danz, su tono frío y calculador. Solo necesitamos asegurarnos de que Minato no interfiera en nuestros planes. No te preocupes por él, respondió el tercer Hokage, su voz sonando grave y autoritaria. Ya he tomado mis precauciones. Minato tiene una gran capacidad, pero aún es joven. No está listo para enfrentar lo que estamos a punto de hacer. Minato sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué querían decir con planes? ¿Y qué clase de precauciones había tomado el tercer Hokage contra él? La desconfianza que había sentido hasta ese momento ahora se transformaba en algo más grande. Miedo. Miedo a lo que estaba a punto de descubrir. Escuchó más, pero pronto se dio cuenta de que no podía quedarse mucho más tiempo. Debía regresar y comunicarle a las chicas lo que había aprendido. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta de la sala se cerró de golpe, atrapándolo en su posición. Minato retrocedió rápidamente, utilizando el Iraisin para desaparecer antes de que alguien lo descubriera. Aunque había obtenido parte de la información que necesitaba, sabía que aún quedaba mucho por investigar. Los planes del tercer Hokage y de Danz eran mucho más oscuros de lo que había imaginado, y necesitaba tiempo para comprender todo. Horas después, Minato se encontraba en la casa que compartía con Kushina, Mikoto y Tsunade. La preocupación era evidente en su rostro, pero también había una resolución inquebrantable. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Algo grande estaba en marcha, y él era parte de ello, ya sea como un peón o como un líder. Kushina, que estaba en la cocina, notó su silencio al entrar en la casa. Minato, ¿qué pasó? Pareces preocupado, dijo con suavidad, pero sus ojos brillaban con esa preocupación que solo una persona cercana podía comprender. Minato respiró profundamente, decidiendo que era hora de ser completamente honesto con ellas. Escuché algo que no puedo ignorar. El tercer Hokage y Danz están tramando algo. Algo que tiene que ver conmigo, con Konoha, y con lo que está por venir, dijo Minato, con un tono grave, pero decidido. No puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo que investigar más. Tsunade, que estaba en la sala de estar, se levantó inmediatamente, acercándose a él. Minato, ¿qué significa eso? ¿Qué están planeando? Preguntó, su voz llena de preocupación. No lo sé todo aún, admitió Minato. Pero lo que escuché fue suficiente para saber que no podemos confiar en ellos, al menos no completamente. Tengo que descubrir qué están planeando antes de que sea demasiado tarde. Mikoto, que había estado observando en silencio, finalmente intervino. No podemos enfrentarnos a ellos sin más. Necesitamos un plan, algo más que solo enfrentarnos directamente. No somos los únicos en esta guerra, y Konoha está en juego, dijo, con una sabiduría que Minato apreciaba profundamente. Minato asintió. Sabía que tenía razón. No podía hacer esto solo, no podía simplemente lanzarse a la confrontación sin considerar todas las implicaciones. Pero también sabía que no podía esperar demasiado. El tiempo se agotaba, y el futuro de Konoha estaba en juego.
Vamos a hacerlo juntos. Nadie se queda atrás. No importa lo que suceda, siempre estaremos juntos, dijo Minato, mirando a cada una de las mujeres a su alrededor. La promesa era clara, y con ella, la decisión de luchar por la aldea, por su futuro, por su destino. Lo que estaba por venir no sería fácil, pero Minato sabía que, con ellos a su lado, nada era imposible. El viento soplaba ligeramente, agitando las hojas de los árboles mientras Minato caminaba con determinación a través de las calles de Konoha. No era solo un niño lleno de sueños de grandeza, como lo había sido años atrás. Ahora, su corazón palpitaba con la gravedad de la responsabilidad que sentía. El peso de las decisiones y las sombras que lo acechaban lo habían convertido en alguien diferente. Un líder, aunque joven, y un ninja decidido a proteger su hogar a toda costa. Pero en su interior, una sombra persistente acechaba. Aquello que había descubierto en el cuartel del tercer Hokage había encendido una chispa de duda. La conversación entre Hiruzen Sarutobi y Danzo había dejado claro que algo siniestro estaba ocurriendo en las sombras de la aldea, y Minato sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras todo esto se desarrollaba. Mientras caminaba por las calles, pensaba en las mujeres que habían sido su soporte inquebrantable en los últimos tiempos. Kusina, con su fuego y su determinación. Mikoto, con su calma y sabiduría. Tsunade, con su fuerza de voluntad y su deseo de proteger a todos. Cada una de ellas tenía una pieza fundamental en el rompecabezas, y Minato sabía que juntos serían imparables. Al llegar a su destino, la casa que compartían, Minato se detuvo un momento antes de entrar. Respiró profundamente, organizando sus pensamientos. Necesitaba hablar con ellas. Necesitaba encontrar una manera de afrontar lo que estaba por venir. Y, sobre todo, necesitaba ser honesto con ellas sobre lo que había descubierto. Al entrar, las tres mujeres lo esperaban en el salón. No necesitaban que Minato dijera una palabra. Sus rostros reflejaban la preocupación y la tensión del momento. Kusina, como siempre, fue la primera en hablar. Minato, sabemos que algo no anda bien. Estás diferente, dijo, sus ojos llenos de una preocupación profunda. Has estado callado todo el día, como si algo estuviera pesando en tu mente. Minato asintió, dejándose caer en una de las sillas cerca de la mesa. Sabía que ya no podía esconder la verdad. El momento de enfrentarse a la realidad había llegado. Lo que escuché en el cuartel, cambia todo, dijo, su voz grave y tensa. El tercer Hokage y Danzo están tramando algo oscuro. No puedo seguir confiando en ellos sin más. Tienen planes que nos afectan a todos, y yo soy solo una pieza en su juego. Mikoto, que había estado en silencio, finalmente intervino con una mirada seria. ¿Qué tipo de planes? ¿De qué estás hablando, Minato? Preguntó, su tono lleno de incertidumbre pero también de un profundo interés en lo que Minato tenía para decir. Lo que escuché de ellos, no son solo discusiones sobre el futuro de Konoha. Es algo más. Ellos están planeando algo, y no les importa a quién tengan que sacrificar para lograrlo. Hablan de precauciones en contra de mí. ¿Por qué? Respondió Minato, su tono lleno de incredulidad. Las palabras de Danzo aún resonaban en su mente. Kusina se acercó a él, poniendo una mano en su hombro. No estás solo, Minato. Todos aquí sabemos que siempre hemos sido un equipo, y eso no va a cambiar, dijo con suavidad, aunque en su voz se podía percibir la tensión por la revelación de Minato. Tsunade cruzó los brazos, su expresión seria. Esto es más grande de lo que pensábamos. Si el tercer Hokage está involucrado, significa que hay algo muy serio en juego. Lo que sea que estén planeando, debemos descubrirlo. No podemos quedarnos en la ignorancia mientras todo se desmorona a nuestro alrededor. Minato asintió, con la determinación brillando en sus ojos. Sabía que las palabras que acababa de compartir no eran fáciles de procesar, pero en el fondo, sentía que no podía hacer esto solo. No ahora. Las mujeres a su lado, cada una con sus habilidades, sabiduría y corazón, serían su apoyo en lo que se avecinaba. Lo que necesitamos es información. Algo más sólido que lo que escuché en aquella conversación, dijo Minato, comenzando a formular un plan. Necesito que cada uno de ustedes se prepare para lo que está por venir. Pero debemos ser astutos, no podemos ir a la confrontación sin más. Mikoto frunció el ceño, mirando a Minato con una intensidad creciente. ¿Qué propones? Preguntó, sintiendo que el momento de actuar ya había llegado. Necesitamos infiltrarnos. Pero de forma cuidadosa.
Tsunade, tú y Kusina se encargarán de obtener información de los aliados cercanos al Hokage, mientras Mikoto y yo nos infiltraremos en la biblioteca secreta de la aldea. Allí debe haber algo que revele lo que está pasando realmente, dijo Minato, su mente funcionando a 1000 por hora. Tsunade asintió con confianza, su rostro mostrando la firmeza que siempre la caracterizaba. De acuerdo, Minato. Yo me encargaré de obtener la información que necesitamos. Pero ten cuidado. Hay muchos ojos en la aldea, y no todos están de nuestro lado. Kusina sonrió con esa expresión desafiante que siempre la definía. No tienes que decirlo 2 veces. Vamos a hacer que se arrepientan de haber intentado meterse con nosotros. Minato sintió una oleada de gratitud hacia ellas. Sabía que no había vuelta atrás. La lucha por Konoha, por su futuro y por sus corazones, acababa de comenzar. La última pieza de su mente encajó. Estaban listos. Pero primero, tenían que actuar en las sombras, sin que nadie supiera lo que estaban a punto de hacer. La infiltración en la biblioteca secreta era solo el comienzo. Minato estaba convencido de que, cuanto más profundizara en los secretos de la aldea, más oscura y peligrosa sería la verdad. Pero no tenía miedo. Ya había decidido que no importaba lo que descubriera. Combatiría hasta el final. Y si el destino de Konoha estaba en juego, Minato Namikaze lucharía por él hasta el último aliento. El día siguiente amaneció con un cielo nublado, casi como si la propia aldea de Konoha presagiara la tormenta que se avecinaba. Minato se levantó temprano, como de costumbre, pero algo en su interior lo hacía sentir inquieto. Las palabras del tercer Hokage y Danz no dejaban de rondar en su mente. Algo no cuadraba. Había algo más grande de lo que él había imaginado. Y, por primera vez, comenzaba a darse cuenta de que tal vez la verdad que había estado buscando no era tan sencilla como pensaba. Se encontraba de pie frente a una ventana de la casa, mirando la aldea. En su interior, una mezcla de emociones se revolvía. Su deber como futuro Hokage, su amor por las mujeres que lo acompañaban, su lealtad a Konoha, y su desconfianza hacia aquellos que deberían ser sus aliados, todo se entrelazaba en una maraña compleja. El silencio de la mañana fue interrumpido por los suaves pasos de Kusina, quien entró en la habitación. Su rostro reflejaba la misma preocupación que Minato sentía, pero al mismo tiempo, había una calma en ella, una tranquilidad que Minato apreciaba profundamente. Minato, dijo Kusina, su voz suave pero llena de determinación, sé que tienes muchas preguntas. Y sé que te pesa lo que has descubierto. Pero no puedes seguir cargando todo esto solo. Minato se giró hacia ella, sus ojos llenos de gratitud. Lo sé, Kusina. Pero esto, es algo que debo hacer. No solo por mí, sino por todos los que dependen de Konoha. No puedo permitir que sigan manipulando todo desde las sombras, respondió, su voz firme, aunque un tanto vacilante por la magnitud de lo que estaban a punto de enfrentar. Kusina le sonrió, acercándose a él. Y no lo harás solo. Estamos contigo, siempre. Tú y yo, juntos, dijo, tomando su mano con fuerza. Y si necesitamos enfrentarnos a quien sea, lo haremos como un equipo. Minato sintió el apoyo de Kusina calar en su pecho. La fuerza de su voluntad, su capacidad para enfrentarse a cualquier peligro sin miedo, le daba la esperanza de que no todo estaba perdido. Pero aún quedaba mucho por hacer. El plan de infiltrarse en la biblioteca secreta era arriesgado, y el conocimiento que podrían obtener podría cambiarlo todo. Justo cuando Minato pensaba en cómo organizar el siguiente paso de su misión, escuchó un ruido en la puerta. Mikoto y Tsunade entraron al salón, cada una con una expresión seria. El ambiente que se había formado era pesado, cargado de la tensión que todo buen ninja conoce. La calma antes de la tormenta. ¿Listos para lo que viene?, preguntó Mikoto, su voz grave y decidida. Ella siempre había sido la calma en el grupo, pero en sus ojos brillaba una intensidad que solo se veía cuando la situación era peligrosa. Minato asintió con la cabeza, dando una ligera sonrisa a sus compañeras. Sí, estamos listos. Y más que nunca, necesitamos mantener la calma. Si queremos infiltrarnos en la biblioteca secreta y obtener información sin alertar a nadie, debemos ser sigilosos y actuar con inteligencia. Todos sabemos lo que está en juego. Tsunade, con los brazos cruzados, miraba a Minato con una ligera mueca de preocupación. Es peligroso. No solo estamos arriesgando nuestras vidas, sino que podríamos destapar algo que ni siquiera nosotros estamos preparados para enfrentar. Pero si eso es lo que necesitamos hacer para proteger a Konoha, entonces lo haremos. Pero no olvides que debemos actuar con cautela.
Minato no respondió de inmediato. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La infiltración en la biblioteca no solo era una misión para obtener información, sino para entender qué tan profunda era la red de traición que se tejía en Konoha. Había algo más detrás de todo esto, algo que solo podría desentrañarse al enfrentarse a la verdad que nadie quería ver. Minato sabía que no podía confiar en el tercer Hokage ni en Danzo, pero el verdadero peligro residía en la influencia que ambas figuras podían tener en los demás. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Quiénes más compartían sus secretos oscuros? El futuro del pueblo de la hoja pendía de un hilo. Minato, Kushina, Mikoto y Tsunade se dirigieron hacia el cuartel de la biblioteca secreta. El lugar estaba oculto, profundamente en las entrañas de la aldea, y solo unos pocos sabían de su existencia. La mayoría de los habitantes de Konoha no tenían idea de que la biblioteca albergaba secretos que podían cambiar el destino de la aldea y del mundo entero. Cerca de la entrada de la biblioteca secreta, Minato hizo una señal a las otras tres mujeres para que se detuvieran. Se giró hacia ellas, una expresión seria en su rostro. Este lugar está lleno de trampas. No subestimemos lo que podemos encontrar aquí, advirtió, antes de agacharse para revisar la cerradura de la puerta. Tsunade y Mikoto se prepararon para lo que podría ser una emboscada. Minato, por su parte, estaba completamente enfocado en la misión. Cuando la cerradura cedió con un clic, la puerta se abrió lentamente, y una brisa fría salió del interior. Minato dio un paso adelante, entrando con cautela. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de estanterías repletas de pergaminos y libros. El aire estaba impregnado con el olor a papiro antiguo, y la penumbra del lugar añadía una atmósfera ominosa. Vamos rápido. Tenemos que encontrar lo que buscamos antes de que alguien note nuestra presencia, murmuró Minato. Con cada paso que daban, las sombras del lugar parecían alargarse más, como si estuvieran siendo acechados por algo más grande que ellos mismos. Mientras Minato avanzaba por el corredor, sentía que algo no estaba bien. La tensión en el aire era palpable, y sus sentidos se agudizaban con cada movimiento. Algo o alguien los observaba. Minato avanzó con pasos ligeros, pero el ambiente de la biblioteca secreta no parecía tener piedad. Cada rincón estaba envuelto en una penumbra que aumentaba la sensación de inquietud. Había algo ominoso en la atmósfera, como si la misma aldea, de alguna manera, estuviera respirando con ellos. La tensión en sus hombros crecía, y su mente no podía dejar de pensar en la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. Algo profundo se ocultaba en los registros de esta biblioteca, algo que ni siquiera los shinobi más poderosos de Konoha parecían entender completamente. Y, por supuesto, Minato no iba a permitir que ese misterio siguiera arrastrando a su aldea hacia el abismo. Kushina, al igual que las demás, se mantenía alerta, su mirada fija en cada estante mientras caminaban por el pasillo central. Sus ojos no se apartaban ni un segundo de su entorno. A pesar de la oscuridad, su presencia emitía una energía tranquila pero decidida, y Minato sentía que, si bien estaban juntos en esta misión, cada uno de ellos tenía un papel crucial que desempeñar. Mikoto y Tsunade no eran menos precavidas. Mikoto, con su agudo sentido de percepción, observaba cada sombra y movimiento en el pasillo, como si estuviera buscando una amenaza. Tsunade, por otro lado, estaba en su modo más pragmático, calculando cada paso, cada posible trampa, y no permitiendo que su mente se distrajera, por más que la atmósfera estuviera cargada de una sensación inquietante. Tras avanzar unos metros más, llegaron ante una pesada puerta de madera, tallada con símbolos antiguos. Un resplandor pálido emanaba de entre las rendijas de la puerta, como si algo poderoso estuviera sellado en el interior. Minato se detuvo frente a la puerta, mirando a las mujeres detrás de él. Este es el lugar. Todo lo que buscamos está dentro. Su voz era baja, pero firme, como si estuviera asumiendo la gravedad del momento. Kushina dio un paso adelante, su expresión serena. Entonces, ¿qué estamos esperando?, dijo, con esa valentía que siempre la había caracterizado. Aunque sabía que lo que estaban a punto de enfrentar podría cambiarlo todo, no dudaba de su misión. Minato asintió. Con una mirada rápida hacia Tsunade y Mikoto, las tres mujeres se acercaron a la puerta junto a él. Sin necesidad de palabras, Tsunade usó su fuerza para empujar la puerta hacia adentro. Un crujido resonó mientras la puerta se deslizaba, revelando una sala de dimensiones sorprendentes. En el interior, una mesa rodeada por estantes repletos de pergaminos y libros antiguos ocupaba el centro.
Sin embargo, lo que más llamaba la atención era un gran pedestal en el centro de la habitación, donde descansaba un tomo en particular, iluminado por una extraña luz. Minato se acercó al pedestal, sin apartar los ojos de ese libro. Sabía que ese era el objeto de su búsqueda. Al acercarse más, se percató de que el libro parecía estar cubierto por una capa de chakra denso, casi como si el libro mismo estuviera protegido por alguna clase de sello. ¿Lo intentamos?, preguntó Mikoto, su mirada fija en el libro, pero consciente de que el riesgo de interactuar con lo desconocido siempre era alto. Minato no dudó. Usó su velocidad para crear una capa de chakra alrededor de su mano y tocó con cautela el libro. Al instante, una onda de energía lo rodeó, pero no hubo ninguna trampa, solo el silencio que inundaba la sala. Con un suspiro, Minato abrió el libro, que parecía tan antiguo como las propias ruinas de Konoha. Las páginas crujieron suavemente mientras las pasaba con cuidado, y al principio todo parecía ser simplemente un registro histórico de la aldea. Pero cuanto más avanzaba, más se sumergía en algo mucho más profundo. Esto es increíble, murmuró Minato, su voz llena de asombro. Aquí hay registros de los orígenes del clan Uchiha, detalles sobre los primeros Hokages, y algo más, algo relacionado con el poder oculto dentro de la aldea. Esto podría cambiarlo todo. Tsunade se acercó rápidamente, observando el libro. Al igual que Minato, sintió que algo en ese texto se relacionaba directamente con las decisiones que había tomado hasta ese momento. ¿Pero por qué esto está oculto aquí?, preguntó Tsunade, su tono grave, como si un pesado peso se hubiera dejado caer sobre sus hombros. ¿Qué más están ocultando? Minato no tenía respuesta inmediata. Sabía que lo que estaba leyendo era solo la punta del iceberg. A medida que pasaba las páginas, el contenido se volvía más complicado, incluso codificado. El texto hablaba de poderes oscuros, pactos antiguos entre las familias más poderosas de Konoha, y cómo estos acuerdos habían influido directamente en los eventos que marcaron la historia de la aldea. De repente, una página se iluminó, y los caracteres que antes eran ilegibles comenzaron a resplandecer con un brillo pálido. Minato detuvo su avance, su corazón acelerado por lo que estaba leyendo. Esto no es solo historia, dijo, con la voz temblorosa por la intensidad del momento. Es una advertencia. Algo está por ocurrir. De repente, un sonido sordo reverberó en la sala. Las paredes comenzaron a temblar ligeramente. Minato cerró el libro rápidamente, y un resplandor cegador envolvió la sala. La luz era tan intensa que todos tuvieron que cerrar los ojos, y cuando la luz disminuyó, se dieron cuenta de que ya no estaban en la misma habitación. El ambiente había cambiado por completo. En lugar de estar en la biblioteca secreta, ahora se encontraban en un vasto campo, cubierto de niebla, con una extraña sensación de desorientación. Frente a ellos, un hombre de capa negra los observaba. Lo sabía, que llegarían aquí. La voz del hombre era profunda, casi como si viniera de todas partes a la vez. Minato dio un paso al frente, consciente de que algo grande se estaba desvelando ante él. Este encuentro no era coincidencia. ¿Quién eres?, preguntó Minato, su tono serio, preparado para lo que fuera que tuviera que enfrentar. El hombre sonrió, y su aura se intensificó, con una energía tan densa que Minato sintió el peso de ella en su pecho. Soy alguien que ha estado observando la historia de Konoha desde las sombras. Y ustedes, jóvenes ninjas, acaban de desatar algo que cambiará el destino de todos. El aire parecía volverse más denso conforme el hombre desconocido hablaba. La niebla que rodeaba el campo comenzaba a espesar aún más, como si el espacio mismo estuviera siendo comprimido bajo un poder sombrío. Minato no se movió. No podía darse el lujo de bajar la guardia ahora. Sus ojos brillaban con una determinación fría, calculando cada palabra del hombre. ¿Quién eres?, preguntó nuevamente, su voz más firme esta vez. No iba a permitir que alguien lo intimidara, no después de todo lo que había enfrentado. El hombre se acercó lentamente, sin prisa, como si el tiempo estuviera a su favor. Con cada paso que daba, la presión aumentaba, pero Minato no vacilaba. El silencio, pesado y tenso, envolvía el escenario mientras el desconocido parecía estudiar a cada uno de los presentes. Finalmente, el hombre se detuvo a una distancia prudente, su rostro aún oculto por la sombra de su capa. La única parte visible de su rostro era una sonrisa enigmática. Soy lo que el mundo ha olvidado. Su voz era profunda, resonando con un eco que parecía venir de otro tiempo, otro lugar.
Soy el reflejo de los secretos que la aldea de Konoha ha tratado de esconder durante generaciones. Y ahora, tú, Minato Namikaze, has tocado un poder que no entiendes. Kusina, Tsunade y Mikoto no podían quedarse quietas. Cada una estaba lista para actuar, sabían que, aunque Minato fuera el más fuerte entre ellos, todos tenían que estar preparados para cualquier cosa. No voy a permitir que continúes con esto. Tsunade avanzó un paso hacia el desconocido, sus ojos fijos en él con una furia controlada. Si has estado observando, sabes lo que somos capaces de hacer. El hombre sonrió con desdén. ¿Lo sabes? No, tú solo eres una sombra de lo que realmente somos. Todos ustedes son piezas en un juego mucho más grande de lo que comprenden. La verdad está más allá de sus alcances. Minato, observando con atención cada palabra del hombre, comenzó a conectar algunas piezas del rompecabezas. Este hombre parecía saber demasiado, y había algo inquietante en su presencia. No solo estaba hablando de poder y secretos, sino también de la historia de Konoha de una manera tan íntima que Minato casi podía escuchar las palabras del tercer Hokage en su mente. El sentimiento de traición creció, como una sombra que se cernía sobre él. ¿De qué hablas? ¿Qué sabes de Konoha? Preguntó Minato con voz grave. El hombre levantó lentamente una mano, señalando la niebla que rodeaba el campo. Lo sé todo. Todo lo que ha ocurrido, todo lo que está por ocurrir. Este lugar, este campo, es solo una pequeña parte del rompecabezas que ustedes aún no entienden. La aldea está a punto de caer. Konoha ha estado construida sobre mentiras, sobre pactos rotos y poderes olvidados. El aire se volvió aún más pesado, y Minato sintió una presencia peligrosa envolviéndolo. Algo en las palabras del hombre resonó en su interior. Este no era un adversario común. Las emociones se agolparon en su pecho mientras el misterio que lo rodeaba comenzaba a tomar forma. ¿Mentiras? Minato frunció el ceño. A pesar de la incertidumbre, no podía dejarse intimidar. Yo soy el protector de Konoha. Mi lealtad está con la aldea. Y tu lealtad será puesta a prueba. La sonrisa del hombre se ensanchó, y su presencia se intensificó. ¿Qué harás cuando descubras que todo lo que has conocido, todo lo que has defendido, está en manos equivocadas? Antes de que Minato pudiera responder, el hombre alzó su brazo hacia el cielo, y de repente, el campo entero comenzó a retumbar. La niebla se disolvió, dejando al descubierto un vasto paisaje que parecía reflejar la aldea de Konoha, pero distorsionada. Las casas estaban rotas, los árboles caídos, y una atmósfera gris oscurecía el cielo. Era como si el tiempo hubiera colapsado sobre sí mismo. Minato dio un paso atrás, observando la visión con creciente horror. La aldea estaba allí, pero ya no era la Konoha que conocía. La visión se hizo más clara, y vio el rostro de varios de sus compañeros, luchando contra enemigos invisibles, atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. Esto es lo que ocurrirá si sigues ignorando lo que está ante tus ojos. La voz del hombre era como un eco que resonaba en la mente de Minato. El tercer Hokage, Danz, ellos son solo peones de un juego mucho mayor. La verdadera amenaza está en los cimientos de esta aldea. Basta. Gritó Minato, su chakra rodeándolo con una fuerza impresionante. El espacio alrededor de él comenzó a vibrar, y la niebla volvió a disiparse. Estaba cansado de escuchar las insinuaciones del desconocido. No podía permitir que Konoha cayera en manos equivocadas. El hombre lo miró, su expresión imperturbable. Tienes razón, Minato. La voz del hombre se tornó aún más sombría. Pero no puedes salvar a todos. Y cuando llegues al final, te darás cuenta de que el destino ya está sellado. Con un movimiento rápido, el hombre levantó su mano y un resplandor cegador emanó de su palma. Minato instintivamente se cubrió, pero la energía era tan densa que sentía como si su chakra fuera absorbido, sus fuerzas comenzando a desvanecerse. La presión en el aire aumentó, pero antes de que pudiera reaccionar completamente, el resplandor desapareció, y el hombre ya no estaba allí. Solo quedaba el silencio, pesado y denso. Minato se quedó inmóvil, con el corazón acelerado y la mente trabajando a toda velocidad. Había algo mucho más grande que estaba por venir, algo oscuro que amenazaba la paz de su aldea. Pero por primera vez, Minato no sentía la confianza de antes. Algo en la advertencia del hombre resonaba en su ser. ¿Qué fue eso? Preguntó Kusina, él mirando a su alrededor, buscando respuestas. Minato no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el lugar donde el hombre había estado.
Una sensación de incertidumbre y urgencia lo envolvía, pero aún no tenía todas las respuestas. Algo debía hacer antes de que la oscuridad se apoderara de Konoha. Eso fue solo el comienzo. Minato finalmente dijo, su tono grave, decidido. Debemos prepararnos. Algo muy grande está por suceder.